Saludos amigos, gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva entrega de Pulso Nacional con los comentarios, análisis, entrevistas e informaciones de la actualidad política y económica del país. Hoy tendremos una interesante entrevista con el profesor Luis Carvajal Núñez, quien es el coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, además de su reconocida trayectoria como biólogo y ambientalista. Con él conversaremos de temas sumamente interesantes. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el pulso de las noticias. Señor Cárdenas, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo sus días de asueto? ¿Asueto? Sí, me dijeron que tú estabas de vacaciones, que te pasaste unos días por allá ¿Cuáles son las vacaciones? Por la Hacienda Cárdenas, en Cotuí. ¿Cuáles son las vacaciones? Oye, mira Osvaldo, a mí me preocupa una situación que ha estado ocurriendo en la República Dominicana. Ajá, ¿cuál es? El presidente de la República, Luis Abinader, desde su llegada a la presidencia, ha estado interesado en resolver problemas y buscar soluciones a los graves problemas heredados ahí, en la República Dominicana. Depositó confianzas en cada uno de sus funcionarios. Y algunos de estos funcionarios no han correspondido con la confianza que depositó el presidente de la República en ellos para garantizar la solución, buscar solución a los problemas del país, por un lado, garantizar la continuidad de una política de transparencia en el área administrativa y por otro, ligar el gobierno, o sea, las instituciones, a la población dominicana. Muchos de estos funcionarios se encumbraron y se han preocupado muy poco por las orientaciones que le ha dado el presidente de la República para mejorar la situación del país. Los problemas que se han originado en todo esto es fruto precisamente de esa falta de confianza o ese no cumplimiento de esa confianza que le dio el presidente de la República para que estos fueran servidores al servicio de la población dominicana. Como tal, lo ha demostrado el propio presidente de la República. Indudablemente, Cárdenas, el presidente ha mandado un mensaje claro. El presidente quiere dar un aporte al país de transparencia, de honestidad y crear un paralelo en la lucha contra la corrupción. Pero muchos de sus funcionarios no se ven comprometidos con la labor del presidente. Han traicionado la confianza que ha depositado en el presidente en esas funciones. Y el caso de Senasa es una muestra de eso. Y como otros casos también que han ocurrido, que ha obligado al presidente a tomar medidas. Y él dice, son mis amigos, yo tengo amigos, pero no cómplices. Y aquí todo el que vino a ocupar una posición pública es para servirle al país. En base a un programa, a un compromiso, a una mística de trabajo en beneficio de la población. Pero muchos de esos amigos y colaboradores del presidente han descuidado
su labor de llegar a la base de la gente y desarrollar un trabajo con la gente. Y otros han permitido cierto tipo de prevaricación y por lo cual deben de ser investigados también. Porque hay que decirlo. La corrupción puede ocurrir, puede aparecer. Lo que no debe de permitirse es la tolerancia a esa corrupción. Sí, enfrentarlo y para evitar que eso se haga de esa forma. Es lamentable que eso esté ocurriendo. Así mismo es. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado, el profesor Luis Carvajal. Agradecemos al profesor Luis Carvajal, destacado ambientalista, activista social, profesor, investigador, biólogo, ensayista, poeta, son tantas cosas que puedo decir, promotor cultural del profesor Carvajal, que para nosotros es un gran honor, un verdadero placer tenerlo hoy como invitado en esta entrevista central de Pulso Nacional. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muy bien, muy bien. Cuando me presentan, yo siempre digo, ¿y de quién será esa persona de la que están hablando? Bueno, una persona que ha contribuido tanto y sigue apoyando y contribuyendo al desarrollo del país, que todos los dominicanos tenemos una gran deuda contigo, Luis, definitivamente, por tus aportes. Hay quienes consideran que Luis es un agitador que siempre está quejándose de los problemas, pero esas voces... Pero eso es un buen piropo. Pero claro. Yo le agradezco a quienes creen. Esas voces disidentes son las necesarias para que las cosas funcionen. ¿Sabes que el Papa Francisco, cuando vino su primer viaje a América Latina, ya como Papa, que se reunió con la juventud en Ecuador, se le preguntaron, ¿qué hacemos? Y él le dijo, hagan líos. Y le dijo, agiten. O sea, yo creo que agitar, que mover, hacer que la gente reaccione es una función importante que aquí se desacreditó, pero para mí es un piropo. No, pero por supuesto que sí. Me gustaría que iniciáramos este diálogo hablando en sentido general cómo cómo evalúa el proceso medioambiental en la República Dominicana y los desafíos que vive el mundo con el cambio climático. Mira, en República Dominicana el cuadro es preocupante. Si lo fuera a decir en un ambiente más académico, diría distópico. Es decir, realmente por donde quiera que tú cojas, te lleva al desastre. Si tú analizas, por ejemplo, la situación de los principales ríos del país, encontrarás 4 factores juntos. Disminución de los caudales significativa, incremento de la contaminación, incremento de la presión sobre estos ríos y un pésimo uso y demanda de sus aguas. Eso nos ha llevado, por ejemplo, a tener episodios de contaminación masiva recientes, de muerte masiva de peces, por ejemplo, en el río Soco. Pero la muerte de peces... también. En el Soco y en el Jaina. Pero eso nos revela una situación que afecta a Soco y a Iguamo, que es como estos ríos de estas llanuras que atraviesan la llanura del este han estado recibiendo de manera continua contaminación. Por ejemplo, toda la contaminación urbana del Ceibo, de San Pedro de Macorís y de las pequeñas comunidades llegan sin absolutamente ningún tratamiento a estos ríos. ¿Esa es la causa de la muerte masiva? No, la causa de la muerte masiva es un factor complejo. Nosotros acabamos de trabajar un informe sobre eso y mientras la gente lo atribuye, los lugareños, a que alguien ha querido envenenar los peces o al efecto de los pesticidas y eso utilizado en la caña, en realidad con la disminución del caudal, estamos en un periodo de sequía, cae un aguacero, arrastra una gran cantidad de residuos orgánicos, ellos se sobrefermentan, disminuyen la cantidad de oxígeno disponible, o sea, aumentan lo que los técnicos llaman demanda biológica y la demanda química de oxígeno, y era suficiente que tuviéramos algunos minutos para que los peces murieran. Se creó una situación de varias horas de indisponibilidad de oxígeno, de una hipoxia aguda en el y eso impedía entonces que los No, eso provocó que murieran. Y fíjate que hay peces, por ejemplo, que están en un sitio y se desplazan poco.
los peces ribereños, los peces que están en los ríos, hay algunos que van al mar y vuelven al agua. Algunos vienen desde el mar al agua dulce para reproducirse o para otras funciones. Si se genera una contaminación brusca y ellos no son de los que pueden ir al mar y está hacia arriba, los peces que mueren son los que no pueden migrar. Cuando vamos a encontrar cuáles peces murieron, nos dimos cuenta por las características que eran de estos que son monódromos, le llaman, o sea, a lo que no hacen ese intercambio y no podían moverse de un lado para otro. Sí. Pero detrás de la muerte de peces es solo un pequeño indicador de un problema mucho más grave que ha convertido a estos ríos en vectores de enfermedades para la comunidad, en una afectación significativa a la economía de la zona, pero sobre todo en el indicador primario de la falta de políticas públicas pertinentes en el manejo de los ríos. Sí, porque hay una corresponsabilidad de las autoridades en el manejo de esa situación. Claro, por eso, y cuando te hablaba de una situación distópica, me refería a otros elementos. O sea, nosotros seguimos desmontando bosques en la zona alta y no hemos terminado de desplazar las ocupaciones en la zona productora de agua, como en la Sierra de Bauruco. Nosotros continuamos todavía sin haber terminado de desplazar las ocupaciones de Valle Nuevo. Probablemente el parque más vital para el agua del Gran Santo Domingo y del sur cercano es la humeadora. En el próximo de esa humeadora te nace Yuna, Yuba, casi todos estos ríos que vienen hacia esta zona y la humeadora está siendo devastada de manera continua. Bueno. Hay un tema interesante, Luis, que me gustaría que lo tratáramos, y el caso de la ley de agua. Pero eso lo haremos después de estos mensajes. Conversamos con el profesor Luis Carvajal, quien es biólogo, presidente de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el segmento anterior hablábamos sobre la ley de agua, un tema que se ha puesto de moda ahora y tengo entendido que ya hay un proyecto elaborado en ese sentido. ¿Qué consideración tiene Luis sobre este proyecto? Y a propósito, y es cierto que eso va a afectar de manera extraordinaria también a los propios productores que utilizan el agua de regadío. Mira, la ley de agua tiene una serie de complejidades. Empecemos porque cuando se aprobó la ley 6400 en el año 2000, la ley de agua llegó junto con esa ley al Congreso, se venía discutiendo, y esa ley dio un plazo de 2 años para que se aprobara una ley de agua. Tenemos desde el 2002 que se venció el plazo, y seguimos sin una ley de agua. ¿Por qué no hay una ley de agua en República Dominicana? Hay varias razones que se cruzan. Probablemente la menos visible, pero la que ha sido más determinante, como el agua implica inversiones tan significativas de recursos, las diversas instancias del propio Estado que tienen que ver con la gestión del agua, INDRI, INAPA, la creación de una autoridad del agua, etc., se han peleado por quién es la entidad gestora, por un lado. 2, ha habido un esfuerzo desde la misma primera propuesta discutida. Recuerdo que en el 2013 se discutió profundamente y no pasó. Luego lo retomamos en 2006, 2007, 2009 y hemos pasado increíblemente por 17 proyectos de ley de agua que han entrado en el Congreso. 17 incluyendo el último, que del cual le voy a hacer una historia ahora. Cada vez que esos proyectos estaban a tiro de hit en el Congreso, una asesoría del Banco Mundial o una asesoría del BID o conjunta terminaba recomendando que había que privatizar el agua. Sí. Y la ruta para la privatización ha venido cambiando de forma. Inicialmente era de manera directa. Ese mismo proyecto fue ese proyecto que se aprobó en Chile, donde gran parte de la zona, esas aguas fueron privatizadas. El modelo de privatización de Chile fue un poco distinto. Porque, fíjate, hay varios modelos de privatización. Aquí se quiso plantear algo parecido
a un modelo de privatización que se había ensayado en Centroamérica, en el cual, a través de concesiones que mantenían aparentemente el recurso como recurso público, tú convertías las concesiones, que es lo que está pasando ahora y está vigente en la última propuesta, que es una propuesta de enero en la Cámara de Diputados y de marzo en la de senadores, sí, que entran como si fueran distintos, sí, y cuando tú la comparas son punto a punto, coma a coma, exactamente el mismo proyecto. ¿Qué ocurre? Que tú puedes dar en garantía las concesiones de agua. El agua, teóricamente, la concesión no implica la privatización, pero si yo puedo usarla como herramienta de pago, claro. Estoy planteando que es propio, y ese es un truco para disfrazar y no llamarle privatización. Después, en la ley de alianza público-privada y en la ley de fideicomiso entraron una serie de acápites para preparar la privatización del recurso agua y de las presas. Wow. Y ese fue otro elemento que se ha peleado y que ha habido un esfuerzo enorme de la sociedad, porque el movimiento social y el movimiento ambiental ha entendido la gravedad de la privatización del agua. Se crea una serie de mecanismos de gestiones, y uno de los esfuerzos, creo que una de las ganancias de la última versión de la ley, alrededor de la participación de las juntas de regantes y de la participación de los usuarios del agua. ¿Qué ocurre? Que el agua, una buena parte, esta agua que nosotros tenemos aquí probablemente ustedes la compraron. Sí, por lo tanto, pero el que produjo esta agua no tiene un manantial. Probablemente la cogió del agua del servicio público y la está revendiendo a un precio. Eso es una forma indirecta de privatización que tiene que ver con la disponibilidad y la calidad del agua. Mira, claro. Si nadie puede beberse el agua que abre de la llave, nadie lo hace y la compra, nosotros hemos llegado por un problema de deterioro de la calidad. El único factor, el único producto que si lo seguimos dañando se hace más rentable es el agua, porque el agua es inexcusable, pero si se disminuye la cantidad de agua, el agua privada es más cara y es mucho más rentable. Pero ocurre que nuestra ley minera y el proyecto de ley minera que se acaba de colocar ahora en el Congreso para la discusión pública, lo mantiene, te dice que el minero que tiene una concesión tiene derecho prioritario sobre las aguas que ocurriesen al interior de la concesión. Y si tú cruzas eso con la posibilidad de yo poder monetizar las aguas que corren en la cuenca, si son míos, estoy abriendo no solamente otra ruta a la privatización, es que la inmensa mayoría de las concesiones mineras la tienen grandes multinacionales mineras de mucho poder económico internacional, y nosotros estaríamos poniendo el recurso agua en manos extranjeros. A propósito, y el territorio amplio. Sí, a propósito de esto. Entonces, quiero terminar esta idea. Sí. La soberanía de cualquier país, claro, empieza por la soberanía sobre el agua. Ceder el agua es ceder soberanía. Claro, mientras la gente está preocupada aquí por un aspecto de la soberanía, no se ha dado cuenta que la política de agua nuestra nos resta, nos disminuye profundamente la soberanía. Porque el patriotismo es defender el patrimonio. Patria es no símbolo, es patrimonio, es tierra, es agua, es esto. Y si nosotros podemos ser todos los patriotas que querramos, pero si estamos entregando el patrimonio, estamos entregando la patria. Claro, así Luis, precisamente la provincia de Sánchez Ramírez tiene el lago artificial más grande de las Antillas. Del Caribe. Del Caribe, que es la presa de Atillo. Badigol usa esas aguas, dicen allá, no tengo conocimiento, no tengo evidencia, de que ella no paga un solo centavo de agua que usa de la presa de Atillo. Eso por ese lado. Por el otro, está relacionado con la contaminación de todos esos ríos, Maguaca, próximamente Chacuey, con la presa que están construyendo y el desmonte que se ha producido en toda esa zona, afectando realmente los acuíferos que van al río Yuna. Entonces, ante todo este panorama de agua vital, porque la próxima guerra del mundo va a ser precisamente por el problema de agua. Claro. Eso entiendo yo.
Entonces, ¿cuál es la posición suya en relación con toda esta situación que está pasando, por lo menos en este aspecto de agua en la provincia de Sánchez Ramírez? Y por otro lado, provincia que a pesar de tener gran cantidad de agua, no tiene un buen acueducto que le sirva el agua a todos sus habitantes. Mira, empecemos por el pago. Ocurre que el artículo 8.3 del contrato estafa entre el Estado Dominicano y Pueblo Viejo Dominicana Corporation, Barrigol, establece que el Estado Dominicano le garantizará el agua a costa del Estado, incluyendo de las infraestructuras. Wow. Por lo tanto, el agua pero no solamente eso, establece que solo se podrá limitar la demanda de agua en Barri cuando se esté por debajo de la cota 65, es decir, cuando se esté por debajo del suelo o la entrada sea inferior a 17.5 metros cúbicos por segundo para una presa que se diseñó para 60 metros cúbicos por segundo, que tiene entrada entre 45 y 50 y que en los momentos de mayor estiaje ha llegado a 35. O sea, el día que le entre menos de 30 metros cúbicos por segundo, este país habrá que cerrarlo. Sí. Sin embargo, solo bajo esa condición. Quiere decir que revirtiendo las prioridades establecidas legales en el uso del agua, que primero el uso humano, Barrick tiene prioridad. Pero no solamente tiene prioridad, a Barrick no se le cobra el agua. Claro. Peor que eso, el Estado está obligado a garantizarlo, pero ese contrato estafa le permite a Barrick no solamente esto, es que esa contaminación continua y el riesgo grave de contaminación de las presas de cola, tanto de las del Yagal como de la presa del Naranjo, que ilegalmente se le está imponiendo a la sociedad dominicana ahora, es un riesgo que corre a cuenta del Estado dominicano. La construcción de eso corre de parte del Estado dominicano de acuerdo al contrato y de la manera más absurda posible. Quien tiene responsabilidad civil contra cualquier daño que se genere por cualquier circunstancia es el Estado dominicano. Si el Estado dominicano tuviese que ir a un litigio con Barrick que lo obligara a suspender, óyeme, si el Estado suspende, está obligado a compensar 40.000 millones de dólares. ¿Cómo? Así mismo, pero si es Barrick que suspende, está obligado a compensar 10 millones de dólares. Cuando usted ve esas asimetrías y entiende que eso está escrito en un contrato de estafa, que eso lo ha admitido la sociedad, que eso opera, nos damos cuenta que Barrigol ha sido una imposición de la cual la República Dominicana tiene que obligatoriamente zafarse. Claro. Es prioridad 1-1 para la sociedad dominicana, es obligación 1-1 para el Estado dominicano y para nuestros políticos 1-1 revisar ese contrato. Porque en la revisión que se hizo en el 2012 se cambiaron algunos elementos de carácter impositivo. A la gente se le he dicho la mentira de que se pasó mitad a mitad del 97.3. Era peor que el 97.3, pero era muy didáctico hablar del 97.3 para que todo el mundo entendiera la profunda simetría del contrato. Pero lo que se reformó no tocó los elementos nodales del carácter de estafa de ese contrato, que siempre le llamaré, absolutamente siempre, contrato estafa, porque una estafa contra el pueblo dominicano. Que evidencia, de nuevo, vuelvo a lo que señalaba ahorita, la falta de una visión de política integral de agua del país, porque una política de agua tiene que garantizar el ciclo hidrológico, garantizando la cobertura de montaña, tiene que frenar los factores que lo degradan, recuperando el bosque de galería, tiene que evitar la presión, pero tiene que ir a un manejo de los desechos sólidos, a un control de los efluentes y de las plantas de tratamiento por parte de las industrias. Por ejemplo, a propósito del decreto reciente que se emitió sobre el río Sama. Sama Isabela, decreto presidencial. Y que es fundamental, y es un decreto que nosotros saludamos, lo saludamos como ambientalistas, lo saludamos desde la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero es necesario hacer algunas observaciones. Sanear el río implica manejar con claridad cuál es el inventario de injuria que ese río recibe. Y el relleno de humedales
en el Parque Nacional Humedales de los Ama y en el Cinturón Verde, la ubicación de una enorme cantidad de actividades económicas impertinentes, muchas de las cuales han sido desplazadas más de una vez. Todo el que cruza el puente hacia Villamella veía todas las metaleras que estaban al lado. Recordarán que cuando Jaime David hubo un movimiento, se movieron, pero si usted pasa ahora de nuevo, verá que se están reubicando. Verá que hay una nueva ocupación. Todo el cinturón industrial que deriva hacia el Osama o hacia el Isabela, todo, hay que chequear las plantas de tratamiento. Muchas no tienen planta de tratamiento todavía y algunas se parecen al seguro de ley de los vehículos. O sea, tú te compras un seguro de ley que te cubre hasta 100,000, 150,000 pesos, te chocaste con un vehículo de lujo y el vehículo de lujo va a asumir la culpa porque tú no le vas a resolver. Pues eso no está pasando con la planta de tratamiento. Pero si nosotros no resolvemos el problema de los lixiviados de Duquesa y de otros vertederos, nosotros vamos a tener el muy serio problema. Y mientras estemos creyendo, óigame bien, la contaminación que proviene de la población, que es significativa, es la que la gente más ve y la que todo el mundo cree que es mayor, con relación a los indicadores de demanda biológica y demanda química de oxígeno, representan menos de un 12% del total. Lo cual quiere decir que sí hay que desplazar a población porque está en riesgo, hay toda una serie de... Pero el verdadero factor de degradación no es... es un factor, pero no es el más significativo y por lo tanto ahí no hay que concentrarse. Y la descarga de plástico y cosas... eso, pero yo no puedo manejar el problema de los plásticos mientras yo me esté mamoneando con una ley de plástico porque los grupos de intereses la están boicoteando. Mientras los industriales del país te digan que el que gane, que pagar 3,000 pesos anual para que gane hasta 10 millones y alrededor de 12,000 para que gane por encima de 100 millones y que eso lo va a quebrar. Óyeme, si un industrial me dice que pagar, porque alguien tiene que pagar eso y el que se beneficia de eso es el que tiene que pagarlo. Algo que le cuesta menos que un vino que ellos se tomen en un sitio por ahí, los quiebra. Entonces yo creo que esa industria no debe existir. Porque a la larga, la política de manejo de residuos sólidos, lo que se ha enunciado es correcto, pero lo que está ocurriendo nos lleva a una lentitud y a podernos plegar a intereses de carácter... todo el mundo quiere ganar más y es legítimo que quieran ganar más, pero no sobre la base de perjudicar a toda la sociedad. Bueno, Luis, hay muchos temas relacionados con el problema medioambiental en la República Dominicana, pero este lo trataremos después de estos comerciales, porque hay más en Pulso Nacional. Luis Balaguer fue considerado un político que afectó seriamente en el aspecto político, etcétera, al país. Sin embargo, el país tiene grandes problemas con los cinturones verdes. Ese pulmón que se desarrolla, a pesar de que se han creado, se han declarado leyes para, aprobado leyes para declarar parques nacionales en algunas áreas. ¿Cuál es la situación real en la República Dominicana de los cinturones verdes? No el cinturón, los cinturones verdes del país. Mira, hablemos del Sistema Nacional de Área Protegida. Acusa un nivel importante de descuido, una gran cantidad de presión, ocupaciones que incluso muchas veces se hacen y las autoridades terminan premiando a los ocupantes ya por razones de carácter politiquero, por razones clientelares, otra vez acudiendo a intereses específicos. No se olviden que tenemos en los tribunales el caso de una persona que se quería coger no 100, no 1 kilómetro, no 10,
cerca de 600 kilómetros del Parque Nacional Sierra de Bauruco. Y ese es un caso que está en los tribunales. Y esa persona fue capaz de ir a los medios, a sentarse a discutir con nosotros para validar la legitimidad de una apropiación de ese tipo. Pero en ese parque hay ocupaciones que no se han eliminado. Cuando hablamos del Cinturón Verde, o sea, aquí hay 4 ciudades que tienen áreas similares al Cinturón Verde. El Cinturón Verde no forma parte del SINAP, del Sistema Nacional de Área Protegida, pero es un área de gestión especial cuyo objetivo, en el caso de la del Gran Santo Domingo, era garantizar la protección de toda una serie de humedales y la calidad ambiental. Y resultaba ser una especie de buffer, de colchón entre el Parque Nacional Humedales de los Amas y que es el parque más cercano, uno de los parques más impresionantes. La gente lo conoce poco, tiene un gran problema y viene desde los últimos 12, 15 años un proceso continuo de ocupación, de relleno de sus humedales, de eliminación, y es el que tiene mayor problemas de población. Ahora, el Cinturón Verde, sí, creado por Balaguer en el año 92, y luego modificado por un decreto en el año 93 y después normado por una serie de reglamentos, pero me voy a referir solo al último reglamento que lo divide en 6 polígonos y establece qué puede ocurrir en cada polígono en términos de densidad de población, en términos de protección, dónde tocar y dónde no tocarlo. Digo lo de los polígonos porque hay un polígono, el polígono 4, que es el que corresponde aquí a la zona de Arroyo Hondo, de Arroyo Manzano, que es el que ha salido a los medios de comunicación. Primero porque ya han habido permisos de uso de suelo del ayuntamiento en violación a las propias normativas e incluso en violación al texto escrito en el permiso de qué puedan hacer y de dónde no se puede hacer. Porque ha habido permisos del Ministerio de Medio Ambiente desconociendo que es el Cinturón Verde, dando categorías inadecuadas, permitiendo o recibiendo informes. Bueno, le voy a poner un ejemplo. En uno de los informes técnicos que ha salido sobre el Cinturón Verde de la compañía que le hace la evaluación ambiental, está hablando de cómo en el sitio en que ellos están, lo que habían era cañaverales, y habla de la presencia de vacas, etcétera. Copiaron un asunto de algún lugar, describieron un ámbito que no es ahí, pero en el ministerio no lo leyeron ni le aprobaron eso. Cuando nosotros que nos toca revisarlo leemos, decimos, pero eso no es aquí. Claro. Lo que esta gente está describiendo no es lo que hay en este lugar. Claro. Pongo esto, es solo uno de los ejemplos, pero ¿cuál es el otro? Óyeme, hay unos cortes que son superiores a cualquier permiso de extracción de agregado, cuando en el permiso te dice que tú no puedes cambiar la topografía, etcétera, del lugar. Tú tienes lugares en que han sido los cortes superiores a los 22 metros de altura. O sea, es una montácula. Sí, claro, es una montaña. Cuando tú tomas esto, dices, pero no es posible. Pero no es posible que todavía después que se denuncia y se va, no se frene y no se actúe. Claro. Por suerte, creo que la Fiscalía Ambiental ha tomado algunos de estos casos. Vamos a ver hacia dónde llegan. Pero nosotros tenemos situaciones, por ejemplo, como el de las dunas de Baní. Eso te iba a preguntar, donde la extracción de agregado, la eliminación de la vegetación, la ocupación física al interior del área núcleo se continúa. Pero hay prácticas que son peores. Supongamos que todas estas prácticas ilegales ocurren por descuido, porque digamos que el delincuente ambiental supera la capacidad de las autoridades para perseguirlo. Yo diría más que la capacidad, quizás la voluntad de las autoridades para perseguirlo. Pero ahí tú tienes prácticas permitidas por el ministerio, como el four wheelies o los deslizamientos en cualquier sitio. Si tú entras y buscas en YouTube ahora mismo dunas de Baní, vas a encontrar 10.000 videos y en todo hay alguien deslizándose, lo cual es correcto si se hace en lugares específicos y bajo regulación por el efecto erosivo que esto tiene. Entonces, después que se hizo la circunvalación de Baní, que acerca mucho más rápido hacia este sitio, pues con un pequeño desvío, el valor inmobiliario de los terrenos ocupados ahí ha incrementado, y el incremento del valor inmobiliario ha incrementado las ansias de ocupar y la presión sobre esto. ¿Y cuál sería el papel entonces de la Procuraduría de Medio Ambiente ahí? ¿Qué está haciendo? La Procuraduría tiene el mismo papel que tiene cualquier Procuraduría en cualquier área. Por ejemplo, la de niños y adolescentes tiene que perseguir los delitos contra los niños. Pero lo está haciendo.
Mira, la Procuraduría Ambiental creo que está haciendo un esfuerzo. De hecho, Falta recursos, falta no. Creo que la Procuraduría tiene pocos recursos, tiene poco personal. Lamentablemente tiene pocos técnicos, porque eso nos da mucho trabajo a nosotros en la Comisión Ambiental, porque ellos recurren a la universidad y a la Academia de Ciencias con mucha frecuencia, y a nosotros nos desborda, porque nosotros no tenemos la capacidad, ni siquiera los recursos para poder atender a todas las demandas. Pero ocurre que para saltar una de las principales debilidades del sistema, que era que por un lado el Ministerio actuaba, por otro lado la Procuraduría, por otro el CEMPA, y muchas veces en redes de complicidades o de ignorancia mutua, se creó la mesa tripartita, la mesa de persecución del delito, de la que es un sector, una línea de trabajo y colaboración en el cual está el Ministerio de Medio Ambiente a través de su unidad jurídica, está la Procuraduría Ambiental, está el Servicio Nacional de Protección Ambiental, CEMPA, o la Policía Ambiental, y está la sociedad representada allí por la Academia de Ciencias, por la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y por un representante de una entidad de abogados ambientales, lo cual permite que todos los delitos que se reporten, si es un CEMPA, si es la Procuraduría, lleguen a esa mesa y se vean. Por lo menos un esfuerzo para transparentar la situación, pero aún así es insuficiente. Hemos replicado estas mesas en diversas partes del país, tratando de que el movimiento social y ambiental se incorpore para que las denuncias que provienen vayan directamente. Y a pesar de la utilidad, todavía este instrumento es insuficiente. Es insuficiente, uno, porque... Porque falta recursos. No, porque la voluntad política de perseguir el crimen ambiental implica chocar con los criminales ambientales. Que son intereses muy poderosos. Exacto, y es muy fácil perseguir a un pequeño que tumbó 3 palos en un sitio. Eso ocurre. Incluso a algún pequeño infractor, pero a las mafias areneras, que son poderosas, que tienen recursos, que son contestatarias, que tienen, o a las personas que, por ejemplo, el relleno de humedales por parte de los inversionistas turísticos en Samaná es un asunto pasmoso. Si tú coges el caso de Cozón y tú te das cuenta que ahí lo que se está poniendo en peligro es la supervivencia estratégica de la propia actividad que quieren promover, que es el turismo. Y el ministerio va un día, anuncia que para un proyecto como el de TIRRIF, cuando nosotros hacemos el descenso, una semana después, el proyecto no solamente está funcionando a todo vapor. Se hace el informe, se supone que ellos deben ser sometidos, pero todavía nosotros no hemos escuchado el sometimiento. No nos corresponde a nosotros llegar hasta allá. Pero no denunciarlo. Sí, ¿Qué es lo que hacemos? La presión de la opinión pública. ¿Qué es lo que hacemos? Sí. Pero hay un elemento que no es estrictamente ambiental, sino de transparencia, que a nosotros nos preocupa. ¿Cuál es? El ministro Seara Hatton dejó como legado, muy cuestionado en una serie de cosas, pero yo creo que hizo algunos legados, y uno de los aportes que él hizo fue obligar a que toda la información que entrara al ministerio, de todo, estuviera al servicio de todo el mundo, que usted pudiera accesarlo sin ningún problema. Y ahora hay un esfuerzo de alguna gente al interior del ministerio de cambiar eso. ¿Cómo va a ser? Se está hablando de cambiar el software, pero nosotros queremos hacer la advertencia de que ese mecanismo de transparencia es una ganancia del país, que ojalá no lo... Mire, es la primera vez que lo toco en un medio de comunicación, porque es un proceso... La página informativa del... No es la página, es fíjate que yo entro ahora mismo, si hay la discusión alrededor de un proyecto ambiental, yo puedo entrar y seguir todo el papeleo de eso. Cuál fue el permiso, quién está evaluando, en qué momento está, si ya hay un informe de impacto ambiental lo tengo, si tiene el permiso. Y el acceso a ese documento, que antes era un proceso extremadamente complejo, yo lo tengo en un clic sentado en casa y puedo trabajar con ellos. Si eso se altera, nosotros estaríamos haciéndole un daño al país. Yo creo que eso fue un paso de avance. Porque y de transparencia. Fíjate que nosotros hemos hablado mucho, siempre hablamos del carácter distópico de la perspectiva ambiental del país, pero yo creo que el país tiene algunos avances. Los dos avances fundamentales, uno tiene que ver con un nivel de conciencia que hace que la sociedad reaccione rápidamente a casos significativos. Óyeme, el viernes de la semana pasada, el senador anunció que un proyecto en el que se planteaba, entre otras cosas, redelimitar las dunas de Baní, y decía el texto, para evitar los conflictos que había. Inmediatamente vimos que esto podía servir para legales.
y reaccionó. Eso fue el viernes en la tardecita. Yo me entero el sábado en la mañana camino a Santiago. Y ahora después ya el domingo producimos un documento que ya el domingo estaba en todos los medios digitales, pero ya en la noche el senador había recogido. Nos reunimos con él el martes, él cambió ciertamente el proyecto. Él decía lo que decía, claro. Porque nosotros nos equivocamos. Porque él decía, no era mi intención. Bueno, no era su intención, pero lo que decía podía conllevar a ella. Ahora, ¿por qué? Señores, porque toda la sociedad reaccionó. Nosotros nos vimos obligados a reaccionar el domingo porque yo recibí más de 40 llamadas de diversos sitios, de diversa gente, reaccionando a esto. Claro. Pero cada vez que se habla, por ejemplo, de la misma ley de agua, del problema de la privatización, la sociedad reacciona. Eso es un avance. Hay un alto nivel de sensibilidad social. ¿Cuál es el otro avance? Que esa sociedad está recurriendo a los tribunales. Y lo está haciendo con mucha frecuencia. Fíjense que los dos avances que estoy colocando, no lo estoy colocando en el plano institucional, porque yo creo que seguimos con una institucionalidad débil, independientemente del discurso. Si nosotros tomamos, por ejemplo, al nuevo ministro de Medio Ambiente, que ya no está nuevo, Paino ya tiene un tiempecito, pero bueno, si tomamos al ministro de Medio Ambiente, todo lo que él dice es plausible, pero no todo lo que hace. Claro. Entonces, hay una enorme distancia entre un discurso ambiental de él, y una actuación. Un discurso del presidente y una actuación. Claro. Que nosotros lo que nos gustaría es que haya un poco más de coherencia entre una cosa y la otra. Entre una cosa y la otra. Luis, hay un aspecto importante que me llama mucho la atención. Se está haciendo un desarrollo turístico extraordinario, casi una transformación en Pedernales. Y hay algunos sectores que dicen que hay muchas posibilidades de que se ocurran muchos daños ambientales en estas construcciones, con todas estas inversiones que se están haciendo para desarrollar un polo turístico que tiene un potencial tremendo. ¿Cómo tú ves este desarrollo? ¿Qué armonía hay entre lo que es una explotación turística y los daños que pueda ocasionar al medio ambiente? Y otra denuncia que se hizo esta semana era que se quería reducir el área territorial de Pedernales y sumarle parte de su territorio a la provincia de Barahona. ¿Qué tú has sabido de eso? Bueno, lo de la propuesta de reducir, la vi, no la conozco en detalle, por lo tanto, no sé lo que implica en términos de cambio de territorio ni del estatus jurídico a la hora de decidir. Sí sé que está más vinculado al cobro de arbitrios que tendrán que ver con los nuevos estatus de la tierra y hay, por ejemplo, una discusión local ahora. Ese sur, que la gente le llamó lejano durante mucho tiempo, esa zona siempre fue objeto de preocupación. Antes de tener una ley ambiental, ya la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el equipo ambiental de la Academia de Ciencias y el Grupo Jaragua desde entonces estaban apostando por un desarrollo que no afectara la calidad y la cantidad de los recursos. Y acuérdense que veníamos de pleitear durante muchos años por el intento de apropiarse de Bahía de las Águilas y de hacer creer que el atraso de la región era producto de las áreas protegidas y no de la asimetría en las decisiones de política, en la asignación de recursos y en el problema de la gestión pública en sentido general. Pero bueno, cuando vienen las primeras propuestas, recuérdense que el movimiento ambiental siempre estuvo pendiente, tanto así que fuimos acusados todo el tiempo de ser opuestos al desarrollo. Cuando por fin los modelos se apropian de las propuestas de ordenamiento que habíamos planteado, entonces surge otro problema, y es el deseo un poco mafioso de alterar niveles, de cogerse áreas, y vinieron aquellas reacciones, recuerden los 8 millones de metros cuadrados, que trataron de robarle un área, hasta que al final se llegó sin conflicto. Cuando se empieza a construir el puerto, es el Grupo Jaragua, y son nuestras comisiones ambientales que dicen, cuidado, estamos sobre un banco de coral que es fundamental para la estabilización. Volvió, óyeme, aquí están los ambientalistas, pero cuando hacen el estudio, confirman que es así, hacen las modificaciones, y aunque están impactando, el impacto es mucho menor. O sea que de alguna manera la presión ambiental ha sido un factor de corrección para el modelo de intervención, que va a tener como limitante fundamental, no se lleven de todo el número de habitaciones, ni de toda.
sino el impacto. No le crean a todas las cosas que están diciendo los políticos y los funcionarios, ni los que están en contra ni los que están a favor. El factor limitante primario ahí será disponibilidad de agua, sí, porque yo necesito una cantidad de agua por habitaciones, claro. Ahí no hay tal abundancia de agua, y peor aún, las políticas de manejo de agua en la zona, o sea, el deterioro del Parque Nacional Sierra de Bauruco, apunta a que esa situación, en vez de mejorar, se agrave. Por eso a nosotros nos resulta absurdo cuando se ha querido plantear la posibilidad de que ahí se desalinice, lo cual lleva a confirmar que el problema fundamental ahí es de agua. Sé que se le está acabando el tiempo. Bueno, Luis, pero no me quiero ir de aquí sin hacer una denuncia que es primaria, fundamental. El gobierno dominicano está obligado a proteger las aguas que van a la región del Valle de San Juan. El Valle de San Juan. Toda esa región del Valle que está bajo concesiones mineras de Padre la Casa a la frontera sin que dejar un solo milímetro y que incluye absolutamente todas las aguas, está siendo ahora objeto de un estudio de Gold Quest que va sobre un pequeño punto del Frente Romero. Ahora bien, el permiso de Romero es abrir toda la región para convertirla de distrito agrícola y pecuario a distrito minero. Y eso demandaba, antes de cualquier permiso, un estudio ambiental estratégico como establece la ley 6400 y no se ha hecho. Eso se está haciendo en violación a la ley y el gobierno debe corregir ese error. Bueno, eso entiendo que es un gran aporte para que la población conozca esta situación y que las autoridades lo enfrenten. Teniendo otros temas interesantes que conversar contigo, pero lamentablemente no agotó el tiempo, la invitación queda abierta, Luis, para en otra oportunidad pues seguir hablando sobre estos temas. Agradecemos mucho al profesor Luis Carvajal, quien es el presidente de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y además biólogo, investigador ambientalista, por su participación con nosotros hoy en Pulso Nacional. Vamos a una pausa y regresamos con más en Pulso Nacional. Bueno, Cárdenas, eso realmente lo que demuestra es que el presidente de la República, que ha entregado todo su tiempo y su esfuerzo por hacer un aporte realmente al país, como un verdadero estadista, necesariamente va a tener que hacer cambios en su gobierno, revisar su colaborador y obligarlo a que vayan a cumplir con sus funciones. Ahora esta semana el presidente del PRM anunció que los funcionarios que aspiren a una posición presidencial dentro de ese partido tienen que poner desde ahora el día y la hora de su renuncia. Y es una decisión beneficiosa. Sí, yo creo que es beneficioso, pero lo más beneficioso que hay es que ese partido le dé ahora más que nunca el apoyo al presidente de la República. Así mismo es. Lamentablemente llegamos al final. Esperamos, amigos televidentes, que nos sintonicen la próxima semana en Pulso Nacional.